Normalmente, cuando escuchamos el término dieta, lo asociamos la mayoría de las veces a bajar peso, perder porcentaje de grasa corporal, pero es también muy habitual tener conocimientos de nutrición y hacer dieta para todo lo contrario, para ganar fuerza y para subir de peso, para sobre todo conseguir masa muscular. En este vídeo vamos a ver 7 conceptos muy interesantes a tener en cuenta para poder ganar músculo. Si es la primera vez que estás en el canal y quieres estar al corriente de otros vídeos acerca de nutrición, medicina, deporte, suscríbete, haz clic a la campanita y estarás al corriente de todos los vídeos que vayamos subiendo. ¿Cuántas veces hemos intentado hacer una dieta para subir peso, para ganar fuerza, para aumentar de masa muscular y una de dos, o no hemos conseguido los resultados que nos hemos propuesto o hemos excedido a lo mejor esa cantidad de calorías o, sin ir más lejos, no hemos obtenido tampoco esa ganancia de muscular esperada, con esa estética, reteniendo más cantidad de líquido de lo normal o cogiendo un poquito más cantidad de grasa? Vamos a ver a continuación 7 conceptos interesantes a tener en cuenta para asegurar una buena ganancia de muscular con una buena composición estética. Concepto número 1. Realizar deporte de pesas. Esto, aunque parezca una tontería, es lo más importante. Realizar un correcto deporte donde haya fuerza, donde haya un impacto muscular, donde se genere un estímulo para que luego con la nutrición, a nivel hormonal, con todos los suplementos a lo mejor que queramos utilizar en ese momento, tengamos esa mejora a nivel de masa muscular que sin el deporte no sería posible. Es inviable que una persona que quiera ganar una buena cantidad de masa muscular lo haga realizando deportes como por ejemplo spinning, como por ejemplo atletismo o incluso natación. Necesita ir al gimnasio, hacer movimientos donde se mueva peso, realizar en sala a lo mejor ejercicios más divididos, de tren superior, de tren inferior, entrenando pierna, entrenando pecho, espalda. Es entonces cuando generaremos el estímulo suficiente para que todo ese entorno que se tiene que activar, que tiene que estar hábil, sea productivo para que esa masa muscular vaya incrementando en la dirección que queremos. Concepto número 2 y muy asociado con el anterior del deporte, la dieta. No soy muy fan ni trabajo de manera muy concisa con el tema de las calorías, pero sí que es cierto que es bastante importante que tengamos una aproximación sobre las mismas. Eso en primera instancia. ¿Por qué? Porque al final, si hacemos una dieta que no llegue a las calorías que a lo mejor gastamos a lo largo del día, el gasto energético total que tenemos, incluyendo nuestra tasa metabólica basal, el ejercicio que hacemos, las calorías que gastamos por la actividad a lo mejor laboral que desempeñemos, jamás vamos a poder tener una ganancia de masa muscular. Por lo tanto, ya el tema de las calorías es un punto interesante a tener en cuenta y adicionalmente luego la distribución de las macros. En este punto es determinante que tengamos en cuenta la cantidad de proteína que vamos a incluir en nuestra alimentación, ya que va a ser la encargada de dar formato a esa masa muscular, de hacer el trabajo de la parte estructural, de que esa masa muscular que vayamos dando estímulo, que vamos trabajando con el ejercicio físico, vaya teniendo una evolución positiva y vayamos generando esa masa muscular que queremos ganar. Y adicionalmente luego tenemos los lípidos y el hidrato de carbono. Sí que es cierto que hay muchas veces que me encuentro en consulta con pacientes que vienen haciendo dietas cetogénicas, que no les gusta mucho incluir hidrato de carbono en la alimentación, que incluso tienen una afectación negativa a nivel digestivo, y los estudios a día de hoy indican que el hidrato de carbono es un macronutriente muy importante para estos procesos de ganancia de masa muscular. ¿Puede un deportista que no quiera ganar masa muscular tener una alimentación, por ejemplo, cetogénica y tener una muy buena capacidad y un muy buen rendimiento frente al ejercicio físico que haga? Pero sí que es cierto que la mayoría de los estudios indican que el hidrato de carbono aquí también juega un papel muy importante para hacer el desarrollo que queremos conseguir. En ese sentido, tenemos que prestar especial atención a que las dietas no sean demasiado lineales, porque es aquí, como hemos comentado al principio, cuando viene el problema de que si estamos en una fase donde realizamos una etapa de volumen conocida, que es la etapa de ganancia de masa muscular, y la sostenemos demasiado en el tiempo de manera lineal, al final solemos tener momentos donde ganemos un poquito más de porcentaje de grasa, empecemos a retener líquido, incluso podamos tener problemas a nivel gastrointestinal, donde las digestiones ya sean un poquito más inestables. Por lo tanto, yo siempre soy partidario de ir en función de la persona, de las necesidades que se vayan originando, modelando ese tipo de nutrición enfocada al aumento de masa muscular, pero con días alternos, donde a lo mejor haya más presencia de hidrato de carbono los días que haya una mayor demanda en cuanto a ejercicio físico, y haya días de descanso donde bajemos ese aporte de hidrato, donde a lo mejor solo incluyamos proteína y grasa, y donde tengamos también ese pequeño descanso metabólico que va a hacer que toda esa etapa donde vayamos ganando masa muscular a lo mejor sea más lenta, pero mucho más sostenible, y posiblemente la composición corporal, la estética que consigamos sea mejor, debido
debido a no saturar todo ese proceso como os he estado explicando durante este punto. El concepto número 3 a tener en cuenta y asociado con lo que hemos hablado de los hidratos de carbono en el punto anterior es una buena funcionalidad de la insulina. Esto es muy importante, ya no solo por la presencia del hidrato de carbono, sino porque la insulina es la hormona más anabólica que existe, también encargada de transportar aminoácidos al interior de la célula muscular. Lo primero que tenéis que saber es que la mayor cantidad de receptores de insulina se encuentran en la célula muscular. Por lo tanto, ya hacer ese ejercicio que hemos visto en el punto número 1 va a intervenir de manera positiva en que la funcionalidad de la insulina sea mejor, ya que activaremos mayor número de receptores y tendremos mucha más facilidad de asimilar todo ese hidrato de carbono que vamos incorporando con la alimentación. ¿Qué es lo importante a tener en cuenta en este punto? Y también lo hemos mencionado un poco en el concepto número 2. Cuando estamos realizando etapas donde estamos incluyendo cantidades elevadas de hidrato de carbono, si no tenemos a lo mejor puntos de inflexión donde reduzcamos un poquito esas altas cargas glúcidas con el arroz blanco, con la patata, con los cereales, el alimento carbohidratado que introduzcamos, puede que esos receptores se saturen. ¿Y eso a qué conllevaría? A que en esas comidas donde incluimos el hidrato de carbono, poco a poco la recepción de esa glucosa contenida en el hidrato de carbono se realice de peor manera, porque la insulina no tenga la buena funcionalidad que tenga que tener, debido a esa saturación que genera el estar incluyendo tanta cantidad de hidrato de carbono. Entonces, otra vez vuelvo a repetir la importancia de vez en cuando, en esos periodos de etapa de volumen, tener esos puntos de inflexión donde no saturemos tanto el organismo con tanto hidrato de carbono, reduzcamos un poquito las calorías, incluso la proteína en este sentido, ya sabéis que la leucina estimula la insulina y por lo tanto la ruta de mTOR, y al final también reducir la cantidad de proteína va a conllevar en esos días donde no hay entrenamiento que la sensibilidad a la insulina se mantenga lo suficientemente alta como para que sea también sostenible a lo largo de toda esta etapa que tenemos que tener en cuenta para la ganancia de masa muscular. El concepto número 4 a tener en cuenta es tener controlados los procesos de inflamación. Pero ojo, tenéis que tener también muy presente que cuando entrenamos también generamos inflamación y esa inflamación, cuando hacemos un pecho tríceps, pecho bíceps, hombro, es necesaria para que toda la fase compensatoria que se tiene que llevar a cabo cuando introducimos en la dieta todos los macronutrientes, la proteína, ese hidrato de carbono o los suplementos que vamos a utilizar, esa inflamación va a generar que se asimile mucho mejor esa cantidad de glucosa, esos aminoácidos que aportamos. Por lo tanto, evitar procesos de inflamación van por otra vía. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, como ya sabéis, no es bueno entrenar todos los días de la semana, porque al final el cuerpo necesita un descanso. Para aquellas personas a lo mejor que se empeñen en decir, venga, esta semana voy a entrenar 6 días, 7 días, voy a tener a lo mejor un incremento durante 2 semanas de entrenamiento y te notas cansado, pero por narices sigues entrenando. Al final, en ese punto vas a generar un estado interno proinflamatorio que va a desencadenar en que te diga el cuerpo, hasta aquí, cortisol por las nubes, la tiroides posiblemente se ralentice, la sensibilidad a la insulina de la que hablábamos en el punto anterior empiece a mermar, ya no asimiles la misma cantidad de hidrato de carbono. Posiblemente también toda esa inflamación que pueda darse incluso a nivel hepático, a nivel renal, visto en analíticas, también vaya a hacer que asimilemos peor muchos de los alimentos que vayamos a incorporar. Por lo tanto, es súper importante que controlemos toda esta inflamación con el descanso nocturno, con algún suplemento, que luego hablaremos también un poquito de ello, indicado para bajar esta inflamación, bajando la cantidad de alimentos, como hemos dicho en puntos anteriores, en momentos determinados donde nos encontremos un poquito saturados. Si vemos a lo mejor que estamos teniendo mucho desgaste, esa semana decir, venga, voy a entrenar solo 4 días y no más de 2 días seguidos, que estoy notando a lo mejor algo negativo durante ya los últimos minutos de entrenamiento. Hay que hacerlo de manera inteligente para que todo vaya siendo equilibrado y esa ganancia de masa muscular sea sostenible. El quinto concepto a tener en cuenta es controlar el porcentaje de grasa que tenemos a nivel corporal. Esto es muy importante y lo conoceréis la mayoría de vosotros porque tener porcentajes de grasa alto por la condición del adipocito, de la célula grasa, que genera metainflamación. Cuando hay mucha grasa localizada en zona visceral, ya eso inflama y empieza a desencadenar una serie de conceptos negativos que merman la producción hormonal, el estado metabólico, producen más cansancio, retención de líquido. Por lo tanto, ese concepto ya es muy importante tener en cuenta en cuanto al control de porcentaje de grasa, que suele oscilar aproximadamente en un hombre alrededor de un 12-14% y en una mujer debería ser por debajo del 22% aproximadamente, esto dependiendo ya mucho de cada individuo. Luego, por otro lado, es también súper importante controlar este porcentaje de grasa en hombres en primera instancia porque habría un mal funcionamiento de la testosterona. A más porcentaje de grasa corporal, habría mayor conversión de testosterona en hormona femenina, en estrógeno. Esto se debe a que dentro de la célula grasa existe una enzima que se llama aromatasa que se encarga de transformar la testosterona en estrógeno. ¿Qué sucedería? Que cuando hay una necesidad de esfuerzo muscular, nuestro cuerpo envía
enviaría una señal para que se libere más cantidad de testosterona que haga frente a ese impacto muscular que se está llevando a cabo, y si hay mayor porcentaje de grasa corporal, parte de esa testosterona que se está librando se convertiría en estrógeno. El estrógeno al final da una sensación acuosa, de retención de líquido, puede producir también inflamación, por lo tanto ya entraríamos en una dinámica muy negativa de equilibrio hormonal que sobre todo a los hombres nos afectaría mucho. También es importante controlar el porcentaje de grasa, sobre todo en mujeres, por los típicos problemas que vemos muy comúnmente en consulta de amenorrea. Es también muy negativo tener tanto porcentajes de grasa altos, como hemos estado viendo, como porcentajes de grasa bajo. La grasa es determinante para el buen funcionamiento hormonal y tenerla tanto en exceso como muy baja al final genera desequilibrios que van a inducir a que la ganancia de masa muscular no sea nada productiva durante todo este proceso. El concepto número 6 que quiero que tengáis en cuenta, la suplementación. Ojo con esto. Estoy muy acostumbrado a ver gente, sobre todo cuando empiezan, cuando dicen, venga, voy a intentar este año ganar 5 kilos de masa muscular, voy a intentar estar este año haciendo más ejercicio físico, a ver si para el verano que viene puedo lucir un cuerpo súper estético. Me vienen a consulta y me dicen, me he comprado este suplemento, este precursor de testosterona, hidratos de carbono intraentrenamiento, una proteína whey. Ya automáticamente empiezo a sospechar que está haciendo cosas que no debe. Al final lo que quiero que tengáis en cuenta es que de todos estos conceptos de lo que hemos estado hablando, enfocar suplementación para mejorar precisamente esos conceptos, la buena digestión en la alimentación, evitar inflamación a lo mejor si se debe a que no estamos conciliando bien el sueño, regulando el sueño, aumentar la sensibilidad a la insulina tan importante para la recepción de los hidratos de carbono y para todo lo que hemos hablado en el punto número 2 con mimetizadores de insulina como el ácido alfa-lipoico, la berberina. Esta es la suplementación que hay que tener en cuenta precisamente para poder tener una buena ganancia de masa muscular, un omega 3,6,9 para controlar los porcentajes de grasa y que estos sean los ideales y que haya una buena repercusión hormonal. Y algo que me preguntáis mucho es, por ejemplo, por la proteína whey, de suero de leche, si es importante, si es necesaria. Al final lo que quiero que entendáis es que la suplementación como tal no es estrictamente necesaria, pero si nos estamos esforzando en realizar unas pautas nutricionales bastante exigentes, en realizar un ejercicio físico bastante demandante, pues toda esta suplementación enfocada bien, sin tener ningún tipo de exceso, cogiendo unas marcas buenas donde la materia prima sea de calidad, sí que va a reportar muy buen beneficio siempre y cuando mantengamos pues un control de todas las analíticas con el equipo médico correspondiente. Entonces no es estrictamente necesario, pero sí que va a ser muy productivo, al igual que unos aminoácidos esenciales, por ejemplo, lo serían en personas que tenemos veganas o vegetarianas, que hacen dietas donde no ingieren carne animal. Al final el valor biológico de la proteína baja un poquito porque el aminograma, la composición de aminoácidos de esa proteína no es tan abundante como la proteína que hay en origen animal y como consecuencia complementamos un poquito con productos como por ejemplo los aminoácidos esenciales. Entonces, he hecho las cosas con coherencia, utilizando la suplementación a su debido tiempo, no demasiados suplementos y enfocados, como os he dicho, para todos estos puntos que son determinantes, todos estos conceptos de los que hemos hablado para generar esa ganancia de masa muscular. Entonces, sí que será muy productiva y sí que será muy beneficiosa. Séptimo y último concepto a tener en cuenta es asegurarnos de tener un correcto equilibrio de nuestro entorno natural anabólico. ¿Esto cómo se consigue? Pues sin ir más lejos es súper necesario hacerse una analítica donde haya ciertos parámetros hormonales que aseguren esa buena funcionalidad a nivel hormonal, que va a determinar en gran medida esa capacidad que vamos a tener de evolucionar a nivel de masa muscular. No es lo mismo venir una analítica de un hombre cuando tenga una testosterona relativamente media, donde la utilización de la misma con la testosterona libre o con la dihidrotestosterona sea media-baja, a que esa misma persona haciendo ese mismo modelo de nutrición, esa misma cantidad de ejercicio físico, tenga algo más de testosterona, tanto libre como DHT, como la testosterona total, sea capaz de utilizar la mejor proporción, pues ya directamente va a tener una mejor proporción de ganancia de masa muscular, haciendo exactamente lo mismo. Por lo tanto, siempre os aconsejo que entréis en un proceso de este estilo, tener una analítica completa, ya no solo que veáis un buen funcionamiento renal, digestivo, hepático, que también es muy importante, sino todo ese entorno hormonal, anabólico, natural nuestro, que al final va a determinar en gran medida todo este proceso. Como habéis visto a lo largo de este vídeo, es súper importante tener en cuenta bastantes conceptos para tener todo este proceso que buscamos a nivel de ganancia de masa muscular, estar bien a nivel digestivo, tener un buen entorno hormonal, realizar un deporte que esté enfocado y que no sea ni por exceso ni por defecto, controlar aparentemente las calorías sin volvernos locos, esto es súper importante también, pero claro, evidentemente habrá un día a lo mejor que hormonalmente, porque funcionemos algo mejor, tengamos mayor desgaste calórico, por lo tanto
no quiero tampoco que os volváis locos, pero sí que tengáis en cuenta todos estos conceptos que hemos visto anteriormente para poder asegurar aproximadamente que toda esa ganancia muscular sea lo más productiva posible. Si te ha gustado este vídeo y quieres estar al corriente de otros vídeos acerca de medicina, nutrición, entrenamiento, ganancia de masa muscular, pérdida de grasa, suscríbete, haz clic en la campanita y estarás informado de todo lo que vayamos subiendo.